experiencias, miedos, desafíos, expectativas, aprendizajes. todo lo que tú y yo vivimos como migrantes. Escúchalo aquí en este podcast. Esto es Hulan You En London. Hola amigos, yo soy Juliana y yo soy Juliana. y esto es Hulan You. En London. Hola amigos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de este podcast. Felices de estar aquí una vez más con todos ustedes, compartiendo este episodio. Amiga, qué felicidad. Amiga, demasiado. No lo puedo creer que estamos grabando nuestro tercer episodio. Sí, Hemos llegado muy lejos. Estoy Estamos orgullosa de nosotras. estamos muy felices, sí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar el tema de este episodio, que va a ser sobre las experiencias con el idioma inglés antes, durante y después de la migración, amiga. Bueno, en nuestro caso inglés, pero el resto de ustedes, quién sabe qué idioma. Porque, bueno, hay mil idiomas en el mundo, ¿no? Culturízate con Juliana. Culturízate con Juliana, ya te va a contar cuántos idiomas hay en el mundo. Ay, no sé. No sé tampoco. ¿Cuántos idiomas? Venga, yo busco, espere. Bueno, dice que se estima un alrededor de 7.139 idiomas, amiga. Bueno. Ay, no, Dios mío. Muchísimos. Bueno, en nuestro Pero- caso inglés. Eso iba a decir. En nuestro caso solamente el inglés, amiga. Bueno, listo, empecemos a contar. Bueno, quiero que empieces tú y nos cuentes sobre tu experiencia con el inglés previo, o sea, antes de venir a Londres, cómo fue tu experiencia, si lo estudiaste, si no lo estudiaste, si lo aprendiste, si no. Cuéntame, amiga. Como mi relación con el inglés Sí. antes de emigrar. Bueno, les cuento. Una en Colombia siempre hace como... En el colegio una siempre hace inglés, siempre la clase de inglés, la profesora que va con la grabadora a ponerle el listening y usted llene la hojita. O yo me acuerdo que en el colegio nos ponían a hacer videos en inglés. Amiga, yo ahora veo esos videos. Dios mío. Nos hacían como hacer miniseries o mini novelas y nos ponían a grabar, era muy chévere, la profesora de inglés era lo mejor, era muy dinámica, entonces nos ponía como a hacer guiones. Yo me acuerdo que uno de los guiones que hicimos como mini novelas fue de, ¿cómo es que se llama esa película donde son dos agentes que se disfrazan de dos chicas blancas? Los dos agentes son de piel morena, de piel negra. Eso, Y no sé qué, con rubias. sí, ¿dónde están las rubias? Algo así. Ay, amiga, yo tengo por ahí un video de eso, se lo tengo que mostrar, es una boleta. Bueno, Yo creo que usted me mostró una vez un video, algo así, de un video, porque eso lo subieron a YouTube. amiga, claro, o sea, O sea, no, ustedes. esa súper profesora hacía plata con nosotros, con los videos de nosotros. Ay, pero era muy chistoso, pero la experiencia era muy buena, o sea, era muy chévere hacer esos proyectos en inglés con Pero ella. bueno, esto es como lo que tú estudiabas antes. Sí, eso fue en el colegio. Ok. Luego, cuando yo me gradué del colegio, bueno, yo luego entré al SENA, yo estudié aquí como mini chisme, yo estudié contabilidad, pero antes de estudiar contabilidad, yo estudié inglés, yo estaba haciendo clases de inglés en el SENA también en las noches. Bueno, vamos a explicar a nuestros escuchantes, A nuestros amigos, A nuestros internautas. a nuestros amigos, que SENA es como un instituto de educación en Colombia. Gratuito. Gratuito. Pero creo que hay SENA en otros países de Latinoamérica. Sí. No estoy segura. Bueno, díganos ustedes, mándenos mensajes porque yo creo que hay SENA en otros países de Latinoamérica. No estoy muy segura. Ustedes nos dirán, ustedes nos cuentan. Bueno, Otra sí. investigación que hay que hacer. Sí. Entonces yo también hacía, como te estaba diciendo, yo también hacía como clases en las noches de inglés y era un profesor que creo que había vivido en los Estados Unidos. Bueno, no sé, pero el man era un parche. De verdad, el tipo era reparchado, era así como un motorista, así por la vida, es todo espiritual, era muy chistoso. Alma libre. Sí, un alma libre y salvaje por la vida. Y yo me acuerdo que yo siento que en ese curso yo avancé algo, bueno, de lo que uno cree que uno aprende, porque la realidad, con la realidad con la que uno se choca aquí, donde en realidad se habla inglés, es muy diferente a lo que uno aprende en las clases en su país, es muy diferente. Pero entonces yo me acuerdo que yo llegué a un nivel en donde yo tenía conversaciones. ¿Cómo? No sé. Yo trato de acordarme, amiga, pero yo no sé, porque recuerdo que había un taller, bueno, esto es un chisme. Había un taller en donde juntaban a todos los grupos, a todas las clases de inglés para hacer como grupos de speaking. Entonces eso lo lideraba, era como un taller en las tardes antes de las clases que lo lideraba otra profesora. Entonces el que quisiera ir podría ir para simplemente hablar de temas cotidianos, pero claro, un grupo que venga y hagamos charla en inglés. Una Pero cosa así. entonces tú asistías a esos grupos. No, yo solamente asistí una vez y recuerdo que
cuando yo asistí, semanas antes, el profesor había tenido un problema, no recuerdo por qué, creo que con unos estudiantes, porque de otro grupo, no de mi grupo, porque decían que el profesor era muy malo, que ese profesor no enseñaba nada, no sé qué, no sé cuántas, pero yo sentía que el man era bien, o sea, el profesor era muy bien. Lo único era que el man era como muy relajado, era como un hippie salvaje de la vida, como te digo. Y entonces habían otros grupos que se quejaban, que no hacían nada, no sé qué, no sé cuántas, entonces como que el puesto de ese profesor estaba como tambaleando. Entonces yo voy y me presento a este grupo de speaking, estas semanas previas. Cuando yo me presento a este grupo de speaking para practicar el inglés, amiga, yo fui la única que apareció en ese grupo y era yo y la profesora. Y esperamos como 20 minutos a que llegaran más personas, que nadie más llegó. Entonces ella me dijo, no, entonces venga usted y hable conmigo. Entonces yo le dije, bueno, hágale pues. Y me acuerdo que ella me preguntó que yo de qué grupo era, entonces yo le dije yo de qué grupo era, entonces claro, ella sabía que era de ese grupo. Amiga, y me pongo yo a hablar con esa profesora, y yo no sé cómo, pero yo hablaba así como arañando las palabras un poquito, pero yo le conté esta vida y la otra, le conté mi vida, le conté lo que yo, creo que en ese tiempo estaba trabajaba como en una peluquería, así de cajera. Ah, no estabas lavando cabezas. Sí, amiga, lavando cabezas también. En la peluquería lavando cabezas. En la peluquería lavando cabezas. Ay, no, eso es una historia esa del lavando cabezas. Bueno, lavando cabezas y siendo cajera y sirviendo tintas. Entonces yo le conté todo eso en inglés a esa profesora. ¿Cómo? Yo no sé. Usando pasado, presente y futuro en la misma frase, pero le conté. Y recuerdo que como a la semana, como que fui a clase, no sé qué, no sé cuántas, y el profesor así como delante de todo el mundo, como no, y les quiero contar lo que va pasando con mi caso, porque nos estaba contando todo el chisme de lo que estaba pasando con el otro grupo. Y nos va diciendo como, y quiero darles las gracias, quiero contarles esto, quiero darles las gracias a Tali, porque a mí siempre en el campo laboral, en el campo de estudio, siempre me conocen como Tali, que es mi primer nombre. By the way, es Juliana la que está hablando. Y dijo, porque ella fue al grupo y le dio a entender a la profesora que yo no soy mal profesor, o sea, que si ella fue capaz de hablar en inglés es porque yo sí les enseño, entonces no lo echaron. Ay, no, amiga, ¿usted le salvó? Yo le salvé el trabajo a ese señor. Ay, ni a un tinto me invitó. Eso le iba a preguntar. Ni un Pues tinto. no sé, el tipo no sé, aquí unos chocolates, aquí una botella de vino, aquí algo, muchas gracias. Nada. No. Ok, amiga, ay, no. Bueno, a ver, yo sí cuento mi historia antes. Pues yo creo que muchos se identificarán con esto. Y es que en Colombia, pues sí recibíamos las clases de inglés en el colegio. Teníamos clases de inglés. Y yo recibía clases de inglés también en cursos afuera. Me acuerdo que yo iba los sábados con mi primo y con mi hermana. Estos cursos sí orientados por profesores, pero eran unos cursos, a ver cómo decirlo, con una metodología que ya ahora creo que no se lleva porque claramente resulta que no es muy funcional, o sea, no funciona esa metodología. ¿Qué metodología? Pues a ver, me refiero es a empezar con gramática y muy poco hablábamos, muy poco escuchábamos. Entonces, a ver, lo digo porque ya ahorita actualmente, y ya voy a contar esto ahorita más tarde, pero mi acercamiento, porque sigo todavía en el aprendizaje del idioma, siento que ha evolucionado más con esta nueva metodología que estoy incursionando ahora. ¿Me hago entender? ¿Y qué metodología estás incursionando ahora? La metodología que ahorita estoy incursionando básicamente es speaking, o sea, estoy literalmente hablando. Práctica. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque siento que todo ese conocimiento de gramática, todo ese conocimiento, ¿cómo decirlo así? Académico, lo recibí previo, o sea, lo recibí, como te digo, en las clases que tuve en colegio, lo recibí en estos cursos que asistí en estas academias, pero nada de eso se llevó a práctica. Entonces eso se va quedando como en un lugarcito sin tocar. Luego, después de llegar a la universidad, a hacer mi carrera y antes de graduarme, un prerequisito para graduarme era pasar un examen de inglés. Y pasar un examen de inglés era presentar como las 4 habilidades que tú supieras escribir, o sea, gramática, tuvieras una conversación, o sea, speaking, listening y me acuerdo que era lectura, algo así. Bueno, este examen era un requisito, amiga. O sea, si tú no pasabas este examen, no te habilitaban para graduar. Creo que en Colombia eso sucede, que todas las carreras te exigen ese examen de inglés y muchos lo dejan para el último momento también. Yo fui de esas que no le importó, no le di la importancia que se requería. Siento que muchos se van a identificar con esto, pero
pero no le damos la importancia al idioma. O sea, no sé si es algo como que todo el mundo, los papás más que todo, como el inglés es súper importante, es súper importante. No sé si a ti, amiga. No. No, nunca te dijeron eso tus papás. No. Bueno, pues para mí era como un discurso muy, muy repetitivo por parte de mis papás, diciéndome cómo era muy importante, muy importante, muy importante. Yo no le di la importancia. Me arrepiento muchísimo, pero no le di la importancia. Y en este caso, cuando llegó a la universidad y ya me tenía que graduar y era un requisito presentar el examen, pues yo dije, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Amiga, ¿qué voy a hacer? Entonces conseguí un profesor particular, era profesor de la universidad, y hablé con él y él me dijo, tenemos 5 meses, tenemos literal 5 meses para prepararte para el examen. Ay, juepucha. O sea, literal era como contrarreloj. Yo Me en esa desmayo. época estaba trabajando en mi tesis de grado y recibiendo las clases de inglés Ay, amiga. para el examen. Ay, amiga. O sea, yo Destruyéndote a pedazos. mis neuronas estaban como, amiga, Las 3 neuronas estaban calmas? así como, ¡maldita sea! te lo juro, amiga, mis neuronas estaban como, no más, no podemos, aquí no Estoy trabajamos cansado, más". jefe. Sí, literal. Entonces, bueno, eso era como contrarreloj esos 5 meses. No sé cuánto dinero gasté. ¿Por qué dinero? Porque ¿Por qué? tenía que pagarle al profesor particular. Ah, es que era un profesor privado. Exacto, sí, o sea, la universidad en toda, a lo largo de la carrera me ofreció inglés. O sea, me dijo, mira, puedes venir tal día, aquí clases el sábado. Y su aquí". merced dijo, no, muchas gracias, mío le pague. Amiga, yo en la Yo me universidad- encarto a último momento. Yo en la universidad era sábado para fiesta. Tal día salgo con mis amigas, tal otro. No, eso no me importa. Así vivía yo como... Folclórica. Muy folclórica yo, Ay, sin rico darle la también. importancia a eso. Y finalmente al último era como, oh por Dios, 5 meses. Bueno, recuerdo que, no amiga, yo sí no podía hablar pero nada. Yo no entendía. No, o sea, yo la verdad, los primeros meses que empecé a estudiar con este profesor me sentía muy perdida por la vida con el inglés y por un momento dije, yo no voy a ser capaz de presentar este examen, esto no va a funcionar. Bueno, no, pegada a todo, A Cristo. a todo, A las diosas del nivel, cielo. a todo, amiga, a todo. De verdad que me dediqué un montón y presenté el examen y lo pasé, amiga. Amiga. Yo me acuerdo que la pregunta que me hicieron fue, ¿y qué planes tienes para futuro? En speaking, porque obviamente esa era la parte en donde a mí me temblaba literal todo, porque en gramática bien, yo leía y entendía, podía, sabes, todo eso, pero al momento de hablar, aparte porque tenía que hablar delante de los compañeros también. Ay, no. O sea, es a como vomitarse que uno. te llamaba la profesora y decía, Juliana Reina, y yo, aquí. Y ella decía, hi Juliana, can you tell me about your plans in the future? Y yo, what? Y yo, dijo futuro, o sea que me está preguntando por el futuro, ok, ¿qué? Pues yo, ¿qué quiero hacer en el futuro? Pues, bueno, claro. Big. Recuerdo esa sensación, yo creo que tenía las manos frías, los pies, sudaba, bueno, todo. Ya no me acuerdo qué le respondí, pero le respondí seguramente bien, porque pasé. Pues seguramente algo leí. Yo me acuerdo no, que yo abrí... business woman. Migrant. ¿Y cuántos años después? Enos aquí. Entonces pasé, recuerdo que abrí los resultados, vi que pasé y fui la mujer más feliz porque pues claro, ya podía graduarme en la universidad, amiga. Ay, no, re bien, total. Sí, pero eso fue Yo sí difícil. nunca tuve exámenes, pues lo que hacía en el SENA, lo que dije que hacía en el SENA, pero no, nunca tuve exámenes. Pero mi amor, téngase que cuando llegué aquí me golpeé con la realidad, o sea, la realidad cogió un puño y me dio en la cara. Así, tal cual, porque yo creía que yo sabía inglés. Amiga, no. Yo llegué acá y a mí ese idioma a mí me dio 5 vueltas. Después de que usted habló con su No, profesora. la profesora que, how are you, my name is Tali. No, yo llegué acá y no, mi amor, eso no es inglés. Yo me acuerdo que yo, cuando venía para acá en el avión,
yo me senté al lado de dos personas. Una de esas personas era un señor colombiano y al otro lado era un chico también colombiano, los dos hablaban español, y el chico también iba nuevo para Londres, también estaba en las mismas que yo, así migrando por primera vez, y el señor sí vivía en Londres y estaba como en Colombia de paseo, pero se estaba devolviendo para Londres porque vivía en Londres. Y el señor, bueno, empezamos a hablar así como los tres, no sé qué, así durante el viaje, tal, Pascual. Cuando llegamos a migración, el señor me regaló, porque él tenía un número de acá, me regaló un minuto para yo llamar a mi tía, para poder contactarme con ella, decirle que ya había llegado, que no sé qué, que no sé cuántas. Mi tía así como, cuidado, usted aquí le está pidiendo el teléfono. Bueno, el caso fue que el señor muy amable, no sé qué, y yo no me le despegué a ese señor en migración. Yo era como, señor, no me deje, porque claro, como yo era nueva, yo hice la fila, hice la fila de migrantes, sí. O sea, la fila entera, porque aquí hay como máquinas donde uno simplemente pone el pasaporte y uno no tiene que hablar con nadie y pasa. No, yo hice la fila para hablar con una persona de migración. O sea, la tediosa migración. Ay, no, parce, a mí me temblaba todo, a mí me sudaba todo, pero no porque tuviera miedo, sino porque yo dije, me van a preguntar algo y yo no les voy a entender nada. Y yo me acuerdo que cuando era mi turno, el señor estaba detrás mío, entonces yo le dije, ay, venga conmigo, y la señora de migración, usted como que preguntó, ¿usted viene con él? Y el señor dijo, no, ella viene sola, entonces el señor como que me tradujo. Entonces la señora de migración dijo, no, pasa usted sola, porque ustedes dos no vienen juntos. Y yo como que ahí medio entendí y me paré hacia el frente de la señora, y esa señora me miraba así como con ojos de te voy a comer, te voy a morder y te voy a picar. Bueno, así me sentía, yo no sé. Y yo no me acuerdo, ella me preguntó algo y yo como, Jess, no sé qué me preguntó, amiga. ¿Quieres venir a hacer algo, un delito en Londres? Ilícito, yo, Jess. Jess, thank you. Bueno, yo no sé, y pasé, yo no sé, yo le pasé como como 30.000 papeles a esa señora, el pasaporte, la maleta, casi me le montó yo encima para que me viera entera, yo no sé, casi me le montó en ese escrito, no sé, pero bueno, a la final pasé, pero me dio mucho susto, porque claro, ya la señora hablaba y ya yo empezaba a escuchar a gente hablando nativa y de pronto gente hablando otros idiomas, y fue como, ¿dónde está mi inglés? Se me perdió. O sea, no, inglés cero, yo no tenía nada de inglés. Pero lograste pasar la migración con lo, bueno, sí. Con lo poquito que tenía. Sí. Yo no sé, la señora a mí me preguntó algo y yo no sé yo cómo le respondí o qué le respondí. Amiga, yo en estos momentos no me acuerdo, pero yo pasé. O sea, ¿tú no recuerdas qué te preguntó? No, o sea, yo como que ese momento fue de tanto susto que ya yo no me acuerdo. Uy, no, es que eso debe ser muy fuerte. Sí, o sea, yo porque estaba es que muerta de susto. no, o sea, en esta parte de migración es como crucial. O sea, lo que sea que digas ahí puede ser utilizado en tu contra. Puede permanecer en silencio. Ay, no. Ay, Dios. Bueno, vamos a hablar ahorita un poco de estos sentimientos que teníamos al llegar acá a Londres, amiga, y escuchar este nuevo idioma, porque, a ver, sí, aunque tuvimos previo una relación con el idioma, un acercamiento con el idioma, no era una relación continua, permanente, en donde tú sales a la calle literal y escuchas el idioma en todos los lados, los ves en todos los carteles, o sea, tienes una interacción continua. Entonces, pues sí me encantaría que pudiéramos hablar de esos sentimientos, bueno, no solamente del inglés, sino que, como lo contamos en el episodio anterior, Londres como tal es una ciudad muy diversa. Aquí de verdad, literal, sales a la calle y puedes ver personas de muchísimas nacionalidades. De todo el mundo. Y sí, y bueno, ellos también hablarán en sus idiomas y bueno. Entonces, de esos 7.000, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? 7.100 y punta. De todos ellos escuchamos afuera y bueno, ¿qué sentíamos, amiga? ¿Tú qué sentías? Amiga, yo me sentía muy abrumada. Me sentía como mosca en sopa. Me sentía perdida. Yo me acuerdo que cuando yo recién me monté como al tren después de llegar, yo me sentía, yo escuchaba como a todo el mundo hablando y como yo ni siquiera podía reconocer idiomas. Yo no sabía quién estaba hablando qué idioma, yo no sabía si lo que yo estaba escuchando por aquí era inglés o era italiano o era francés o era no, amiga, yo estaba perdida. Yo no entendía, no sabía diferenciar, todavía me cuesta mucho diferenciar acentos, por ejemplo. O sea, ya puedo diferenciar idiomas, pero me cuesta mucho todavía diferenciar acentos, como el acento americano con el acento británico. A mí o australiano. O australiano. A mí eso todavía se me dificulta un poco, ya estoy como cogiéndola, pero todavía se me dificulta después de 5 años. Entonces imagínate, o sea, como recién llegada yo sentía como un sancocho en los oídos.
Sancocho. Yo sentía un sancocho como una melcocha, como Melcocha. un revuelto, yo no sé, Como un tomate, una cebolla y una pera. como un guiso. Vale. Más o menos. Más o menos, ok. No, yo sentía como una ensalada de fruta. Dios, qué fuerte. Yo me sentía perdida, era como demasiado, yo me acuerdo que me daba dolor de cabeza, como de tanto pensar y esforzarme, a mí los primeros días me daba mucho dolor de cabeza, como yo literalmente esforzándome, como qué idioma es este que me están diciendo, no, era demasiado. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, a ver, cuando salía a las calles, bueno, salía con mi mamá, porque pues era la única con la que compartía en ese momento, y yo la veía a ella como hablar no hablar, pero sí como defenderse un poco, como saludar, como pedir algo en un café, como despedirse, yo decía como, uy, mi mamá, Bilingüe. la bilingüe, entonces me sentía como, por decirlo de alguna forma, cómoda, porque, ok, ella está hablando por mí, ella está intentando. Pero sí era un poco abrumador, entiendo tu sentimiento, porque pienso que me pasó exactamente igual, como muy abrumada al escuchar tantas lenguas. Sí, es muy difícil reconocer los acentos también. Era muy temerosa a tener contacto visual con las personas para evitar también contacto de una conversación o algo así. Recuerdo que muchas personas también se acercaban como a preguntarme la hora o a preguntarme alguna sí. dirección o bueno, cosas así, y eso para mí era Terror. lo peor. O sea, yo literal me quedaba como congelada de no sé qué decir, no sé qué responder, no entiendo, y me daba muchísimo vergüenza también intentar decir alguna palabra para evitar como el ridículo. Entonces sí, y escuchar tantos idiomas a veces me pasa igual, amiga. O sea, yo escucho ahorita y yo digo como, ay, ¿de dónde será? Porque habla supremamente Raro, diferente, sí, nuevo, extraño, no sé. Sí, Sí, a mí también me daba muchísimo miedo que se me acercaran. Y claro, cuando uno llega acá nuevo, pasa mucho que acá la gente es como, anda por la vida malacarosa. Acá todos, nadie mira a nadie, nadie saluda a nadie, nadie le sonríe a nadie. O sea, como cada uno en su mundo. Yo venía de Colombia y uno en Colombia le dice buenos días al del bus, a todo el mundo en la buseta. En la mañana uno va saliendo de la casa y claro, en la mañana, super mañana, uno le dice buenos días a todo el mundo, todo el que se encuentre, o al menos eso es en Pereira. Entonces tú eres como super friendly, tú le sonríes a todo el mundo, o sea, tú eres muy abierto, muy cálido con las personas. Entonces yo llegué acá y yo le sonreía mi amor a todo el mundo y todo. Yo no le hablaba a nadie, me daba mucho miedo, pero yo era así como con una cara con una sonrisa de oreja a oreja. Yo era como muy dulce a que la gente se me acercara a hablarme, así, de la nada. Sí. Me metía yo unas encartadas, amiga. Horrible. Ay, no. Entonces sí me tocó, claro, uno le toca adaptarse y uno cambia. Ya ahora yo también soy una más que anda con cara de culo por Londres. Bueno, a ver, quiero aclarar eso porque tampoco es tan horrible. O sea, pasa que somos de ciudad pequeña. Sí. Bueno, pero es una ciudad pequeña. Pasa también que venimos de barrios, o sea, lugares sí. Donde hay un espíritu de comunidad. Entonces, claro que te conoces con el vecino y cuando sales de tu casa pues saludas a todo el mundo. Y bueno, nosotros los colombianos nos caracterizamos por ser muy amigables, por ser personas alegres, por ser personas que sí, que interactúan fácil, entradores, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, llegar aquí y cada uno va por su bola, cada uno va por su lado, se pierde mucho el espíritu de comunidad. En este momento yo no sé quiénes son mis vecinos, del lado, del otro lado. Y entonces, claro, pues salir y tú llegar y ya salgo. Mucho individualismo, ¿no? Sí, y sonreírle a todo el mundo, amiga, y andar por la vida, que sí, claro, pues te miran y te dicen, ay, esta chica, seguro ya sabe dónde es esta dirección. Sí. Entonces, sí, amiga, quería preguntarte, ¿tú recibiste algún estudio, estudiaste aquí inglés en Londres? Sí, amiga, cuando yo recién llegué, yo me metí a una academia, las famosas academias de Oxford Street, de inglés, esas academias de inglés. Yo me acuerdo que yo pagué 2 meses, bueno, mi mamá que vive en España, porque, bueno, creo que ya aclaré que tengo 2 mamás, la otra es mi abuela, pero le digo mamá, bueno, mi mamá de España. Ella me ayudó a pagar 2 meses en
en una de las academias de inglés de allá de Oxford Street, donde todos éramos latinos. ¿Y qué Todos tal? éramos Pues estuvo bien, amiga. Yo siento que para comenzar, de alguna u otra forma, estuvo bien. Fue un comienzo, pero sí tengo que decir que yo no aprendí inglés en esa academia y mucho menos en 2 meses. Pero para comenzar, cierto que me dio un poco de confianza como el empezar a escuchar y a tener que interactuar obligadamente con otros compañeros, porque claro, la profesora no nos dejaba, incluso si éramos todos latinos, no nos dejaba hablar a todos en nuestro idioma, era inglés o se sale del salón. Entonces como verte también forzado lo obliga a uno a ver esto del idioma de otra manera, como a relacionarse con un segundo idioma de otra manera, a percibir las cosas de otra manera, no como, ay sí, inglés, jajaja, no, es como juepucha, de esto va a ser mi futuro, de esto van a depender muchas cosas de mí, de esto va a depender si yo tengo un trabajo, de esto va a depender si yo puedo estudiar, de esto va a depender, ¿sabes? Entonces es como ya una presión, como me tengo que tomar esto en serio. Entonces siento que fue un buen paso, o sea, como haberme metido en esa academia fue un buen paso. No aprendí, pero fue un buen paso, o sea, como que me ayudó. Pero sí, luego ya me metí en el college a estudiar, así de cabeza y sin casco, sin saber absolutamente nada, pero fue un curso también de inglés, fue como, se llama ESOL, y eso fue combinado como con business, negocios, y de ahí ya continué yo como con un... Buen nivel. No un buen nivel, me refiero como, ay, se me fue la palabra, amiga, ¿Qué? como un camino para comenzar a hacer un curso que me llevó entonces a la universidad, Vale, a eso sí. me refiero. Pero bueno, esas fueron como mis primeras experiencias de estudio con el inglés acá. Pero sí, la academia era chiquita, eran como clases de 20 personas. Me acuerdo que las tomaba 3 veces a la semana por las tardes y al mismo tiempo estaba trabajando, entonces eso me ayudaba. Pero sí, esa fue como mi primera interacción con clases de inglés aquí en Londres. ¿Y tú, amiga? ¿Tú tomaste clases? Sí, yo recuerdo pues que obviamente mi mamá me dijo como, bueno, tienes que aprender el idioma, es súper importante, pues lo que acabas de decir, porque esto pues de esto depende muchas cosas de aquí en adelante si decides quedarte aquí. Entonces sí me inscribí en el college. Me acuerdo que recibí las primeras clases virtual porque en esa época no podíamos asistir presencial. Entonces las tomábamos virtual. Pero sí, claro, es un proceso muy lento. O sea, esto de las academias es un proceso muy, muy lento. Pero sí que te da como un acercamiento, como un camino, como que, ok, te vas sintiendo un poco más cómoda, te vas familiarizando más con el idioma. Entonces sí que fue un buen inicio. Pero sí, claro, estaba en la academia, pero aún así terminaba mis clases, pero seguía con mi vida afuera. Entonces recuerdo, por ejemplo, que tuve muchos cacharros, como anécdotas, con el inglés. Por ejemplo, una vez me perdí en el tren. Ay, amiga, Me peor. perdí. Hay tantas historias así. Sí, porque, bueno, iba en el tren, acá el tren no es complejo cuando ya lo conoces, pero inicialmente la primera persona que ve ese mapa dice, Dios. Me perdí solo Aquí, con verlo. sí, es fuerte ver tantas líneas, tanto. Entonces, sí, recuerdo que literal me perdí. Bueno, aquí el tren es todo debajo de la tierra, por ende, obviamente no tiene señal de internet. Y necesitaba preguntarle a alguien para dónde ir, o sea, estaba perdida. Recuerdo que me acerqué como a un miembro del staff de la estación, exacto, y yo no sabía cómo preguntarle. Yo solamente le dije, My name is Juliana. Yo, hello, how are you? Good, and you? Good, and you? Y yo le señalaba que necesitaba ir ahí, y ella me explicó. Amiga, me explicó, o sea... Ay, acá que te hablan súper rápido. Me da mucha piedra porque acá cuando te hablan súper rápido. Ves que tú no hablas inglés y te hablan súper rápido asumiendo que tú entendiste. Sí, y yo Y la tú ahí verdad, con tus 2 palabras de inglés explicándoles. Ay, no. yo como que movía la cabeza a ver si había conexiones neuronales que me pudieran ayudar. Y yo, Dios, no lo entendí. Yo, por favor, me repite nuevamente. No. Yo me acuerdo que yo también me aprendí una frase que era say again. Entonces, y me revolvía y me lo repetía con mucha paciencia porque el señor como que me lo repitió 3 veces, pero no entendí. Finalmente utilicé como mi sentido de supervivencia. Me subí al tren porque él me señalaba que tomara nuevamente ese tren y yo empecé a decir, ok, bueno, listo, cálmate, y empecé a revisar el mapa y bueno, lo logré, me rescaté, pero me salvé, me encontré. Me perdí, me encontré, pero sí me costó y fue fuerte. Claro. Sí, ese fue uno. La otra fue que mi mamá se enfermó. Me acuerdo que mi mamá se enfermó, sí
se enfermó, no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero estuvo muy enferma como un par de semanas y también fue muy fuerte ir con ella al médico. Esto es muy fuerte. Yo siento que muchas personas temen mucho Sufrimos esto. un poco con eso porque me identifico también, amiga, Sí, o con sea, ir a ese problema, tener una con cita ese... médica, hablar, y eso que muchas veces en estos centros hay traductores o personas que ayudan a traducir, pero a veces no hay, y en este caso que estábamos en una emergencia, pues no teníamos la persona que nos pudiera traducir. Eso también es otra cosa, amiga, que llegamos aquí y empezamos a depender mucho de las otras personas que saben el idioma para que nos traduzcan, y se convierte en algo, en una dependencia, como funcionan todas las dependencias. Es como, si no está esa persona yo no hablo, si no está esa persona yo no salgo, si no está esa persona yo no hago esta llamada y no soluciono. Entonces es muy frustrante para uno que no maneja el idioma estar dependiendo de estas personas. Total. Y recuerdo que ese día fue así. Yo recuerdo que tú me ayudaste un montón, que mi pareja me ayudaba un montón, pero yo me ponía a pensar, Dios, ¿qué hacen las personas que no tienen estas ayudas? ¿Sabes? Que están completamente solas, ¿sabes? Amiga, es eso tiene que muy ser muy fuerte, muy difícil. fuerte. Yo hasta hace muy poco, puedo decir, llevo ya 4 años aquí, pero hasta hace muy poco tenía mucho miedo de ir a una cita médica. O sea, para mí los temas médicos, yo siento que esta experiencia con mi mamá me marcó muchísimo de, ay, Dios. Ir al médico, No para vayas mí al también, médico. amiga. Ir al médico es terrorífico. Bueno, ya no tanto, pero sí es muy terrorífico porque aparte tú vas al médico y tú vas a hablar de algo tuyo, de tu salud, de algo serio. Y tú tienes que entender, tienes que tener la habilidad, la posibilidad de entender completamente porque si no, te dicen como tienes cáncer y tú, ay no, Ok, que me duele la cabeza. genial. Ay, Dios mío. Y tú, ah, qué chévere. Pues hay que entenderlo. Yo también sufrí mucho, tuve mucho ese miedo, mucho tiempo. Ya no, doy muchas gracias de que ya a mi cerebro se expandió y ahora entiende. Pero sí, viví con ese miedo también mucho tiempo. Yo creo que me demoré muchísimo para ir a cualquier cita aquí. Me demoré casi 3 años para pedir cualquier... O sea, yo me enfermaba, yo me curo sola en la casa. Me quedaba un pie, yo me lo arreglo. Se me cayó la cabeza, yo me la pego. Yo me hacía yo todo sola. Dios. Yo dije, no, yo por el médico, qué miedo, Sí. yo no me aparezco. Aparte que claro, para tú pedir una cita, tú tienes que hacer, como sea, tienes que tener alguna interacción. Al menos para pedir la cita y que te den un intérprete, tú tienes que tener un tipo de interacción con el inglés. Al menos para llenar la forma en el computador para que te den la cita y poner, por favor, pónganme un intérprete. Cualquier cosa, ¿sabes? Siempre vas a tener una interacción. Sí, amiga, sí, da muchísimo temor hacer eso, da muchísimo temor. Ahora, amiga, los temas legales acá, que uno llega y tiene que hacer papeles, que haga su National Insurance Number, que haga que la residencia, que yo no sé qué, y eso llene formas y haga llamadas y mire aquí, mire allá. Es muy complejo. Sí. Es muy complejo. Y lo que te decía, amiga, o sea, es encontrar a esa persona que pueda ayudarte. Y digo esto porque nosotras somos, sí, jóvenes y estamos ahorita ya en un nivel en que podemos decir, ok, nos podemos ayudar. Podemos depender de nosotras mismas, Sí, al menos. pero te pones, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, mi mamá, una persona mayor, luego las amigas de ella, ¿sabes? Las personas amigas de trabajo, todas esas personas que sí o sí, mi mamá estudia inglés, pero no creo que ya está en este momento en la capacidad de tener una conversación con su médico y entender todo lo que el médico le quiere explicar y adicionalmente las recomendaciones, o sea, es muy complejo y esa dependencia de esa otra persona, sí. Pero esto para decir y dar, digamos que mi consejo, y es con el idioma hay que tener totalmente muchísima paciencia, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo o en el proceso que tengo en este momento con el idioma, yo no me califico como wow, ya eres pues la dura, no. A veces sí todavía me cuesta entender, a veces me hablan un poco rápido y se me dificulta, pero claramente no estoy en el nivel en el cual yo llegué, o sea, estoy... Sí, ¿sabes? total, amiga. Es totalmente diferente, yo ya puedo por lo menos llamar, hacer una llamada, eso también, uy, amiga, eso me daba tanto llamadas, sí. terror, porque yo decía, Dios... Algo tan sencillo como hacer una llamada. llamada. No lo podía hacer, es que no lo podía hacer y me frustraba muchísimo y al inicio decía, no, yo no voy a poder, esto va a ser muy difícil. Entonces, claro que hay que tener mucha paciencia, todavía me sigo diciendo, llénate de paciencia y los procesos como todos son diferentes, tu proceso es muy diferente al mío y seguramente el de ustedes, entonces ahora estoy más tranquila. La verdad, sigo teniendo mis clases, pero me siento mucho más confiada conmigo. Me doy ese espacio de sentirme frustrada, ¿sí? Pero de volverme como a levantar y decir, oye, no pasa nada, estás en un proceso. Adicionalmente, también tengo que resaltar que aquí hay personas demasiado buenas en cuanto a que te tienen paciencia, detectan que tú eres migrante, que no tienes el idioma y que te esperan o que te repiten nuevamente o que hablan
más despacio, ¿sabes, amiga? O sea, eso me encanta también porque he dado con personas, mi jefe es uno que él me habla a veces lento porque tiene un acento muy fuerte de Scotland. Entonces, yo a veces soy como, él me mira, él me mira y yo soy como, ya sé que sabes que no entendí ni mierda. Y me dice, ok, Juli, ¿me cogiste? Yo, la verdad, no te cogí. No te cogí, no. No, ay, lo siento, no te entendí, lo siento, no te entendí, me puse roja, lo siento. Se sonrojó. Entonces me dice, sí, y yo le digo, mira, no te entendí. Y entonces él se ríe, claro, porque él entiende que tiene un acento muy fuerte. Uy, amiga, pero es que el acento de Escocia es muy difícil. Es muy difícil. Esa es mi escuela, amiga, everyday. Yo todavía en mi trabajo, cuando tengo que llamar a algún provider o servicio al cliente, pues algún proveedor o servicio al cliente, y a mí yo siento que me contesta alguien de Escocia, yo cuelgo y vuelvo y llamo a ver si me contesta alguien de algún otro lado. Sí, vamos a probar suerte de nuevo. Yo cuelgo. ¿Cómo te sientes, amiga, con tu inglés ahora? ¿Cómo es tu proceso ahora actualmente? Bueno, mi proceso... Bueno, primero que todo yo quiero dar muchas gracias a las personas que cuando yo llegué estuvieron ahí, mis primas, mis tías, más que todo como mi prima Julie me ayudó muchísimo, mi tía Liliana, me ayudaron muchísimo cuando yo recién llegué y yo no entendía nada y tenía que hacer como todos estos papeles y estos procesos y toda la cosa, que me ayudaron como con todos estos papeles, las aplicaciones, los temas legales. Mi prima Julie me ayudó muchísimo a los trabajos. Gracias. Entonces, como, muchas gracias de todo corazón. Entonces, digamos, como tener ese apoyo, eso es un plus, porque de verdad, como tú estabas mencionando ahorita, amiga, hay personas que están completamente solas y les toca tirarse de cabeza y sin casco solas. Entonces yo, de verdad que tengo que decir que yo tuve esa facilidad de tener a alguien que me ayudaba y me apoyaba. Ahora mismo yo siento que yo tengo un buen nivel de inglés porque, bueno, también el hecho de tener que arriesgarme a un trabajo en donde era como servicio al cliente, que fue como el trabajo que me dio el inglés, básicamente. Ahí yo aprendí inglés. Estar en la universidad, entonces ya coger un inglés un poco más técnico. Todos mis compañeros son o ingleses o de Estados Unidos, o, ¿sabes? O que hablan inglés, un inglés fluido, un inglés técnico. Yo siento que eso me ha ayudado mucho a desarrollarlo. También, o sea, forzosamente. Me ha tocado forzadamente aprender inglés. También es que me he puesto yo misma en esos momentos, en esas partes de fuera de mi zona de confort, en donde me ha tocado sí o sí desarrollarlo, entenderlo. No puede ser un inglés a medias, tiene que ser un inglés bueno porque tengo que dar presentaciones en inglés, porque tengo que escribir papeles técnicos en inglés, porque tengo que hablar de una manera profesional. Entonces sí me he forzado demasiado y siento que ahora ya también fluyo en inglés. Me pasa mucho que ahora en la parte profesional o de una manera más técnica se me hace más fácil hablar en inglés que en español porque yo no recibí una educación superior en español. Yo no hice la universidad en español, yo no tuve, o sea, es como que no tuve ese aprendizaje en español de una parte más profesional, sino que lo tuve en inglés. Y hay palabras en inglés profesionales que yo no sé que son en español, no sé cómo se dicen, no sé cuál es la traducción, pero la sé en inglés. Entonces, bueno, esa es más o menos mi experiencia y mi proceso hasta ahora. Bueno, amiga, y para cerrar este episodio, vamos a leer una de las historias que nos enviaron vía Instagram. La idea es que nos digan enviando sus historias acerca del tema que vamos a hablar en cada uno de nuestros episodios. Así que, Juliana, ¿nos puedes por favor leer la historia? Claro que sí, amiga. Bueno, esta historia nos la mandó Aleja y dice así: yo estaba recién llegada a Londres y estaba turisteando. Necesitaba un baño y claro, ¿qué piensa uno? Un restaurante o algo, ¿no? Entonces me metí al primer restaurante que encontré y al mismo tiempo era la primera vez que iba a decir una frase completa en inglés a alguien con quien solo me podía comunicar en inglés. Ay, y qué susto. Entonces me puse muy nerviosa. Ay, y peor me fue justo cuando el mesero al que le pregunté estaba como bueno. Y me puse más nerviosa. Entonces, en vez de preguntar lo obvio, que es "Can I use the bathroom, please?", que traduce "¿Puedo usar el baño, por favor?", dije "Can I use the bathroom, please?", que traduce "¿Puedo usar la habitación, por favor?", la cama. Parce, yo no te puedo describir cómo me sentí, que ya no era blanca, sino un tomate, de lo roja que me puse. Ay, no. Qué horrible. vergüenza. Claro, el muchacho se rió y dijo "Jimmy in the toilet", que traduce "¿te refieres al baño?", y yo, obvio.
Y le respondí, yes, a toilet, sorry, I didn't mean to say that, sorry. Bueno, horrible. Ay, no. Aleja, muchísimas gracias por tu historia. De verdad que te entiendo perfectamente. Sí, o sea, cacharros que le pasan a uno al comienzo, cosas que le pueden pasar A a veces porque cualquiera. ni siquiera conectas la mente con la boca, amiga. Puede pasar. Sí, pasa. En serio que a veces el estar aprendiendo un segundo idioma le juega a uno unas pasadas terribles, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por tu historia y esperamos que en un futuro pues nos puedan seguir enviando sus historias, leerlas y bueno, recordar finalmente estos momentos que han hecho parte de nuestra historia aquí en Londres como migrantes. O donde quieran que O donde quiera que estén. viviendo sus vidas de migrantes. Bueno, muchísimas gracias a todos por los que se conectaron en este episodio, por lo que nos escucharon hasta el final. Esperamos vernos en un próximo episodio que va a estar muy bueno. Así es, muchísimas gracias y nos escuchamos Pronto, ya no dicen nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, bye. Bye.